Vamos a continuar con la unidad 5. Les voy a proyectar la diapositiva un ratito. Ven todos. Vamos a la lección, a la unidad 5. Como siempre les leo el programa. Hablamos de los órganos jurisdiccionales y auxiliares. ¿Y cuáles son los órganos jurisdiccionales? Lo que es el juzgado de paz, juzgado de paz letrada. Esto les menciono porque incluye el programa. Pero tienen que saber que hoy en día lo que es el juzgado de paz letrada no existe más, de acuerdo a la ley 6059/18. Esta parte de ley 6050, perdón, ley 6059, anoten, porque esto modifica muchísimo lo que es juzgado de paz y paz letrada. Igualmente también modifica parte de lo que es primera instancia. Entonces tengan presente, yo vi que él ya compartió en el grupo y también levanté en la plataforma para que ustedes puedan ver esa ley. Bueno, de órganos jurisdiccionales, lo que es la Corte Suprema, la cantidad de jueces, requisitos para ser juez, qué es el Consejo de la Magistratura, el nombramiento, el juramento, deberes, atribuciones, el jurado de enjuiciamiento, procedimiento de selección y juramento de ministros, lo mismo de jueces, defensores fiscales, el juicio político para los ministros, cuáles son las recusaciones e inhibiciones de los magistrados, los órganos auxiliares, que son el Ministerio Público, y los defensores, también los actuarios, ujieres, dactilógrafos, los operadores de justicia. Todos estos forman parte de lo que es la lección 5, es decir, el universo de personas que acompañan un caso o un juicio. Cuando hablamos de los órganos jurisdiccionales, en el artículo 1 ya encontramos esto, porque dice: el Poder Judicial integra la estructura y organización del Estado. Y el Poder Judicial, dice la Constitución Nacional, es el custodio de la Constitución, la cumple y la hace cumplir. Y la redacción en tiempo presente es un ideal. Bueno, esa ya es otra cuestión, pero dice la Constitución que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución, la cumple y la hace cumplir. Por lo tanto, el Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y los juzgados. El artículo 1 del Código Procesal del Trabajo dice: la justicia del trabajo será ejercida por los juzgados y tribunales que formarán parte del Poder Judicial. Acuérdense que, para los que tengan a mano su Código Procesal Laboral, acuérdense que el inciso B del artículo 1 está en desuso. No tengan en cuenta. Solamente el inciso A, que es juzgados y tribunales que forman parte del Poder Judicial. Cuando hablamos de juzgados de paz, los que tienen el resumen, atiendan bien esta parte, anoten y tengan presente que eso anteriormente creo que decía 30 o 50 jornales, una cosa así, era para juzgado de paz. A ver un poco. Y eso hoy en día ya no se utiliza más. ¿Por qué? Porque con la nueva ley que hace rato les dije, dice: conocerán los asuntos laborales en los cuales el valor del litigio no supere el equivalente de 300 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas. ¿Y de dónde nosotros sacamos esto? Hace rato decía don Cipriano que él su amigo se fue al Ministerio de Trabajo y le hicieron una indemnización. Le practicaron un papelito de cuánto él tenía que cobrar por su antigüedad. Si esa antigüedad, ese monto que le hicieron en el ministerio es inferior a 300 jornales, que son 24, 25 millones aproximadamente, si está por debajo de eso, tiene que irse al juzgado de paz para iniciar su juicio. Pero si el monto que le resultó en su liquidación es superior a los 25 millones, tiene que ir a juzgado de primera instancia para iniciar su juicio laboral. Esto dice en la nueva ley de Judicatura de Paz del año 2018. Por eso tengan muy presente y no se equivoquen
por ahí, si esto es pregunta de examen, no se equivoquen y corrijan sus materiales, porque acuérdense que sus materiales yo voy escaneando de un libro que no, creo que no se vende más y no fue actualizado, entonces está un poquito desfasado el libro, pero es el que se utiliza hasta hoy día en la cátedra de procesal laboral. Después, cuando hablamos de juzgado de paz letrada, que también pide el programa, es importante que ustedes sepan que esto ya fue derogado por la ley 6059/18. O sea, juzgado de paz letrada no existe más. Está en nuestro programa, pero ya no existe, entonces por eso no hablamos de ella. Pero es importante que ustedes sepan que fue derogado ya por la ley y no existe. Cuando hablamos del juzgado de primera instancia, esto lo encontramos a partir del artículo 4. Y dice, el juzgado de primera instancia será competente para entender las cuestiones de carácter judicial que susciten la aplicación del Código de Trabajo o las cláusulas del contrato individual o colectivo de trabajo. Es decir, todo lo que se origina de una relación laboral se debe de tratar en el fuero laboral. Inclusive lo que son los juicios por daño moral, por falta de IPS. A ver, hoy en día hay muchísimas figuras dentro de lo laboral, pero el más común es daño moral o moving o falta de inscripción al IPS. Entonces, todo esto, por más de que ustedes no encuentren en el código laboral esas figuras, nace de una relación laboral y por lo tanto se tiene que tramitar en el fuero laboral, de acuerdo a este artículo, y es el artículo también 4, que dice: se aplican las normas de este código para el conocimiento y decisión de todas las cuestiones de carácter contencioso que susciten la formación, cumplimiento o modificación de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. Ahora, este término contencioso que dice el artículo 4, le deberíamos de quitar. ¿Y por qué deberíamos de quitar? Porque sale la nueva ley de la función pública, que es la ley 1626. Y la ley 1626 dice todo lo que sea contencioso, o sea, todo lo que guarde relación con los empleados del Estado, se tramita en Tribunal de Cuentas. Y siempre atiendan ustedes el contexto histórico. Nuestro código es de 1962, es decir, que anteriormente los empleados del Estado litigaban también en el foro laboral. Pero luego sale la ley 1626 de la función pública y deja en desuso todo lo que hace relación a lo contencioso, porque deriva o envía directamente al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas también es una figura que aparece en la Constitución de 1992. Entonces, siempre es importante tener en cuenta ese contexto histórico para algunos artículos del Código Procesal Laboral, que hoy actualmente tiene mayor fuerza las leyes que son un poco más nuevas. También el juzgado de primera instancia es competente sobre todos los litigios que sean reconocimiento sindical promovidos entre los empleadores o la organización patronal o sindicatos, sindicato de trabajadores o lo que sea todo lo relacionado a contrato colectivo de trabajo. Como dijimos, acuérdense, cuestiones, conflictos individuales y conflictos colectivos atiende el juez de paz y de primera instancia. Inclusive todo lo que es reconocimiento sindical es exclusivamente competencia de juzgado de primera instancia, no de juzgado de paz. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de una cuestión de contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, ahí no hay un monto o una cuantía. Nosotros no podemos decir esto es menos de 300 jornales y vamos a juzgado de paz. No, porque hace una cuestión de derechos. Entonces, directamente es juzgado de paz todo lo relacionado a cuestiones sindicales y contratos colectivos de trabajo. Siguiente dice, todo conflicto entre un sindicato, sus afiliados, derivados del incumplimiento de los estatutos sociales o del contrato colectivo, también entiende el juez de primera instancia. Y por último, las controversias entre los trabajadores motivadas por el trabajo en equipo. Hay problemas entre grupos de compañeros y eso también lo entiende el juzgado de primera instancia. Y
Dice ahí, el número de juzgados y jueces dependen de la ley y el presupuesto. Eso no lo vamos a encontrar en el Código Procesal Laboral ni en el Código de Organización Judicial. ¿Por qué? ¿Quién es el que determina la cantidad de juzgados? La ley. Entonces, el Congreso es el que crea nuevos juzgados o crea nuevos turnos. Ustedes ya habrán escuchado, por ejemplo, que se quiere crear los juzgados de familia. Estos juzgados de familia no lo establece la Corte, no lo establece el Código de Organización Judicial, lo establece el Congreso por ley. Entonces, cuando se van a ampliar, inclusive lo que pasó hace algunos años, cuando se crearon las defensorías de violencia doméstica, esto fue creado por ley, no fue una invención de la Corte o del Consejo de la Magistratura, sino que cuando hablamos de esto, sí o sí tiene que ser por ley. El artículo 10 también dice, la organización judicial exclusiva con jueces especiales del derecho es integrada por jueces de primera instancia, tribunales de apelación, Corte Suprema de Justicia y agréguenle juzgados de paz. Acuérdense siempre el contexto histórico y que tenemos una nueva ley de judicatura de paz. Luego, avanzando, después tenemos lo que son los tribunales de apelación y Corte Suprema de Justicia, que está a partir del artículo 14 del Código Procesal Laboral. ¿Y cuál es la función, cuál es la obligación, cuál es el fin de los tribunales de apelación? Es que los recursos de apelación que se interponen contra sentencias y resoluciones de los jueces de primera instancia los entiende el Tribunal de Apelación. Las quejas por denegación o retardo de justicia las atiende el Tribunal de Apelación. Este punto vamos a desarrollar una bolilla más adelante, no se preocupen. Los recursos de apelación contra resoluciones definitivas de organismos directivos. ¿Cuáles, por ejemplo, son órganos directivos? IPS o Ministerio de Trabajo los atiende Tribunal de Apelación. Yo les di un ejemplo la vez pasada. Ministerio de Trabajo envía a sus fiscalizadores a la empresa de transporte X. Se va, labra alta, constata que los choferes trabajan más de 12 horas por turno, que algunos no están asegurados al IPS, que los colectivos no tienen las medidas de seguridad que establece la norma. Entonces, labra alta y se le abre un sumario a la empresa. Y como consecuencia del sumario, se establece una multa contra la empresa de transporte. Y si la empresa de transporte no está de acuerdo con esto, puede apelar o puede recurrir, pero ¿dónde va ese juicio, ese trámite administrativo? Va al Tribunal de Apelación. Lo mismo, si IPS le multa a una empresa por constatar que sus dependientes no estaban asegurados al IPS, esta resolución es recurrible ante el Tribunal de Apelación, no ante el juez de primera instancia. También todo lo que son recusaciones e inhibiciones de los jueces de primera instancia se resuelve ante el Tribunal de Apelación. Ahora, les hago un paréntesis en este punto. Recusaciones o inhibiciones en lo laboral solamente es con causal establecida en el artículo 20 del Código Procesal Civil que se utiliza de manera supletoria. Si no hay causal, o sea, yo no puedo venir y recusarle a la jueza porque sí nomás, no puedo. Tiene que estar contemplado en el artículo 20 del CPC por amistad, enemistad, parentesco, por alguna cuestión, no puede ser. En lo civil, por ejemplo, uno puede recusar al juez por única vez sin motivo alguno, pero en lo laboral no se aplica eso. Yo les puse ahí entre paréntesis artículo 35, porque dice el artículo, lo que les estoy leyendo a ustedes, el Tribunal de Apelación del Trabajo será competente para entender, y ahí está todo lo que les estoy diciendo en el artículo 35 del Código Procesal del Trabajo. Y algo importante es que el artículo 36 del Código de Organización Judicial en su primera parte coincide con esto y dice todos los tribunales de apelación para dictar sentencia actuarán con el número total de sus miembros y las decisiones deberán fundarse en la opinión de la mayoría. Ustedes saben que los tribunales de apelación están compuestos siempre por 3 miembros.
Y en mayoría quiere decir que para resolver una cuestión, aunque sea dos de ellos, tienen que estar de acuerdo, aunque uno esté en disidencia o no esté de acuerdo con la opinión. Si los tres, esto dieron ya ustedes en en análisis jurisprudencial, en taller de jurisprudencia. ¿Qué pasa si los tres miembros del tribunal no están de acuerdo? Y ahí es lo que se hace la desanculación, es decir, se le saca a uno de los magistrados, se sortea y se integra con otro magistrado para que se pueda resolver. Porque como dice ahí, siempre tiene que estar fundado en la mayoría de votos entre los tres. Es decir, sí o sí tiene que haber dos miembros que estén de acuerdo, cuanto menos. Siguiendo, respecto al número de jueces, se integra con jueces especiales del derecho en las dos instancias para conocer y decidir en los conflictos individuales y jurídicos de la siguiente manera. Los jueces del trabajo que actúan originariamente en primera instancia de acuerdo al valor del litigio, primera instancia o juzgado de paz. Los tribunales del trabajo compuestos por tres magistrados que deberán actuar en grado de apelación, como ya les dije recién. Y estos tribunales de apelación se dividen en salas. Cuando nosotros hablamos de juzgados de primera instancia, ¿cómo se dividen los jueces de primera instancia? Los jueces de primera instancia se dividen por turnos. Cuando ustedes se van al Poder Judicial van a ver que dice juez de primera instancia no laboral del primer turno, juez de primera instancia no laboral del segundo turno. Pero cuando vamos a Cámara o a Tribunal de Apelación, ustedes van a ver que dice Tribunal de Apelación, primera sala. Tribunal de Apelación, segunda sala. Entonces tengan presente, juzgado se divide por turnos y Tribunal de Apelación se divide por salas. También la Corte Suprema actúa en grado de apelación para entender las resoluciones originarias y para resolver cuestiones de competencia. La Corte, como yo les dije, en lo laboral existe solamente dos instancias. Es decir, mi juicio, yo no, cuando ya sale en segunda instancia una sentencia, un acuerdo y sentencia en este caso, yo no puedo apelar para que vaya a la Corte, porque esa instancia no existe en lo laboral. Solamente cuando se suscitan cuestiones de competencia, que vamos a dar en clases más adelante, es cuando la Corte interviene. ¿Qué son las cuestiones de competencia? Les doy un caso y en la siguiente, cuando demos este tema, yo les voy a compartir una sentencia para que ustedes puedan leer. Se presenta un juicio del ministerio, este es un caso real, se presenta un trabajador que fue un trabajador contratado del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura le despide. Entonces, esta persona inicia un juicio en lo laboral. Y acuérdense ustedes que por la ley 1626, laboral no es competente. Entonces, el juzgado de primera instancia en lo laboral se declara incompetente, el trabajador apela y Tribunal de Apelación hace una consulta constitucional y la Corte declara la inconstitucionalidad del artículo 5 de la ley 1626. Y el artículo 5 de la ley 1626 dice que los trabajadores contratados por el Estado tienen que litigar en el fuero civil, pero la Corte dice, declara la inconstitucionalidad parcial y dice, el trabajador contratado no tiene que litigar en lo civil, tiene que ir a lo contencioso. Imagínense acá estamos, fuero laboral, fuero civil y fuero contencioso administrativo o tribunal de cuentas. Entonces el expediente va a Tribunal de Cuentas y Tribunal de Cuentas se declara otra vez incompetente y dice que el expediente tiene que tramitarse en lo civil. Imagínense así, el expediente recorría en los tres fueros. Y hay una cuestión de competencia porque nadie quiere agarrar el caso y todos se declaran incompetentes. Entonces la Corte nuevamente se ratifica y dice que es competente el Tribunal de Cuentas, no el civil y no el laboral. Y establece quién es el competente en ese caso. Entonces, en esos casos sí la Corte tiene participación para decir cuál es el órgano competente o cuál es el foro competente para entender los litigios.
El siguiente punto, en cuanto a su institución y jerarquía, la justicia del trabajo ocupa el mismo rango que todas las ramas especializadas de la justicia, sea civil, laboral, penal, niñez, todos están en el mismo rango, y en el mismo grado de importancia. Y eso lo encontramos en el artículo 11. ¿Alguien quiere leer el artículo 11 del Código Procesal? Leo, profe. Sí, por favor. En cuanto a su institución y jerarquía del trabajo, ocupará el mismo rango de las otras ramas especializadas de la justicia. Lo que les decía está en el artículo 11. También los jueces del trabajo actúan con absoluta independencia de las partes litigantes en primera instancia que dice el artículo 12. Si bien están en el mismo grado de jerarquía que los demás fueros como civil, niñez o penal, actúan totalmente independientes y no tienen por qué estar atendiendo a otros asuntos. ¿Y cuáles son los requisitos para ser juez? Acuérdense que el artículo 13 del Código Procesal Laboral está en desuso. Yo les decía en la clase pasada, está en desuso. Atiendan siempre el contexto histórico. Viene la Constitución del 92 y aparece tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Entonces, los requisitos que se establecen para ser jueces los delimita el Consejo de la Magistratura. Y actualmente para ser juez de primera instancia o juez de paz, como requisito obviamente es tener el título de abogado, tener 25 años como mínimo, haber ejercido la profesión o la magistratura 3 años como mínimo, y los mismos requisitos también de nacionalidad paraguaya, tiene que tener idoneidad y honorabilidad comprobada. Ahora bien, para seleccionar, ¿cómo es el proceso de selección del Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura debe tener presente la conducta y desempeño de magistrados, fiscales o profesionales para seleccionar y proponer ternas, administrar la escuela judicial y desarrollar en forma permanente el programa de preparación y actualización de futuros jueces. Ustedes ya habrán escuchado lo que es ya habrán escuchado la escuela judicial, que muchos se van a cursar. Ojalá que ustedes el día de mañana también puedan hacer esa carrera y asistir a la escuela judicial, que van a aprender muchísimo. Y el Consejo de la Magistratura es el encargado. Para no aburrirles mucho, les quiero mostrar justamente cómo es ese proceso. Un ratito. Ahora no puedo decir. Les sale, ¿verdad, a ustedes esto? Les voy a mostrar cómo es el proceso de selección y cómo se debate. No se oye, profe. ¿No? Ujú. No, profe. No se escuchó tampoco, ¿verdad? No, no se escuchó. Les voy a pasar después. Les voy a pasar el link en el chat acá del aula para que puedan escuchar cómo es el proceso. Para no ver, porque ustedes ven ahí que dura 2 horas 17 minutos. Para no ver todo, tienen que ir al minuto 53 para que puedan ver cómo es el proceso de selección. Y fíjense ustedes, esto todo es público y ustedes pueden ver cuáles son las personas, cuál es el puntaje, cuánto hicieron en su examen, cuál es el currículum, si tienen o no los requisitos dados. O sea, todo esto es transparente y es accesible hoy en día para todas las personas. Un ratito les voy a poner en el chat el link.
Minuto 53 más o menos, para no comerse todo, pero es muy interesante. Si ustedes ven, este está en el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura, o inclusive si ustedes quieren ver el perfil de los profesionales que concursan, o ustedes quieren saber, por ejemplo, el perfil de algún magistrado, ustedes pueden entrar. Les voy a compartir para que puedan ver. Esto es importante que ustedes sepan como profesionales y también para que nos va a ayudar a entender todo este proceso de selección. A ver, acá estamos. Les muestro. Ustedes entran acá en la página del Consejo de la Magistratura Paraguay. Se ve, ¿verdad? Y acá, Sí. ustedes ven, acá por ejemplo sale lo que es el nuevo reglamento. Uy, se me fue. Sale lo que es el nuevo reglamento. Porque yo les decía hace rato cuáles son los requisitos, quién es el que establece, es el Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura tiene un nuevo reglamento donde dice cuáles son los requisitos y el proceso para la selección de jueces, defensores y fiscales. Y si ustedes quieren curiosear sobre las personas o cuál es el currículum de ellos, a ver, pueden ir aquí. Ven los requisitos, todos los llamados. Ahora un poco. Vamos a inicio. Acá tenemos. Y ustedes ven acá gestión perfil del postulante. Uy. Siempre me complica este. Un poco acá. Bueno, lo cierto es que ustedes entran acá y pueden ver inclusive los perfiles, el currículum de los que hoy en día son jueces, fiscales, defensores. Acá me está abriendo. Tengan un poquitito de paciencia nomás. Esto se aplicó de acuerdo a la ley de transparencia. Vamos a lo que es perfil del postulante. Y acá ustedes pueden buscar los postulantes o los jueces que ustedes quieran ver su currículum si es que les da curiosidad. Y por supuesto entran en el canal de YouTube para ver cuál es el proceso de selección. Es muy bueno, van a aprender bastante con esto. Bueno, volviendo a nuestra clase. A ver. Nos quedamos en este punto. Siguiendo, yo les quería mostrar, pero lastimosamente no se escucha, entonces vamos a seguir nomás. Para ser miembro del Consejo de la Magistratura, en este caso, porque hay miembros y cómo son electos, se deben reunir los requisitos exigidos en el artículo 263 de la Constitución. Los miembros duran 3 años en sus funciones, pueden ser reelectos una sola vez y ellos son los que conforman ternas para los ministros de la Corte, para los jueces, defensores y fiscales. Ahora, los jueces, fiscales y defensores, es importante que ustedes sepan que duran 5 años en sus funciones y pueden ser confirmados luego de esos 5 años, pero nuevamente por un proceso de selección. Y tienen una inamovilidad ya con la tercera confirmación en su cargo. Hablando pronto y rápido. Y los ministros los ministros de la Corte Suprema de Justicia, en cambio, cierto, la terna lo conforma el Consejo de la Magistratura, pero son electos por el Congreso con venia del presidente de la República. En cambio, para los jueces, fiscales y defensores, forma terna el Consejo de la Magistratura y los ministros de la Corte Suprema de Justicia son los que la designan. Lo mismo, si a ustedes les interesa, ustedes pueden entrar en el canal de YouTube. Pueden entrar en el canal de YouTube y pueden buscar Consejo de la Magistratura. Ay, perdón. Entran en lo que es Consejo de la Magistratura. Perdón, entran en YouTube en lo que es la Corte Suprema de Justicia.
o el canal de justicia y van a ver las sesiones. En la siguiente clase, si puedo, les voy a mostrar. Pueden ver las sesiones de cómo se seleccionan a los jueces, fiscales, defensores, cuáles son los criterios de los ministros. Voy a ver si puedo descargar y mostrarles en la siguiente clase. Y siguiendo, para apurar un poquitito, el juramento de los ministros de la Corte lo presentan ante el Congreso, los jueces, fiscales y defensores juran ante la Corte Suprema de Justicia. También eso van a encontrar en el canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia cuando los jueces, fiscales y defensores prestan juramento. Cuando nosotros tenemos los deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura, según la Constitución Nacional, como ya les dije, es la de proponer la terna de candidatos para integrar la Corte, jueces, fiscales y defensores. Ahora, por ejemplo, en el mes de octubre, la ministra Gladys Vareiro de Módica cumple 75 años y va a haber una vacancia. Entonces el Consejo de la Magistratura a partir de ahora ya tiene que empezar a llamar a concurso e inicia un proceso de selección que es muy interesante. Yo les recomiendo que hagan seguimiento a eso y eso les va a ayudar mucho para entender algunas materias cuando se toque este tema. El jurado de enjuiciamiento, por otro lado, que es una figura que también aparece en la Constitución del 92, la ley 1084/97 modificada por la ley 1752/2001, regula el procedimiento para el jurado de enjuiciamiento y para el enjuiciamiento y remoción de magistrados, es decir, para los miembros del tribunal, los jueces, defensores y fiscales. Y tiene como causales de enjuiciamiento, por ejemplo, la comisión de delitos o el mal desempeño en sus funciones, que se encuentra regulado. Profe, Sí, ¿conoces algún caso de algún juez, fiscal o abogado que hayan sido removidos de sus cargos por mal muchísimo, desempeño? muchísimo. Y hablando de todo lo que son las páginas de YouTube, ustedes tienen que saber que la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento hoy en día hacen sus sesiones en vivo y todo eso se tramita por sus canales de YouTube. Los lunes, ustedes quieren ver lo que hace el Consejo de la Magistratura y los lunes ellos se reúnen a la mañana. Los martes se reúne el jurado de enjuiciamiento y ahí ustedes pueden entrar y van a ver cómo se hace un juicio contra jueces, fiscales y defensores. Y ahí en el momento ya se resuelve inclusive la destitución o suspensión de muchos de ellos. Su El canal jurado es... de enjuiciamiento, o sea que el jurado de enjuiciamiento está a cargo de los políticos, ¿verdad? No, está compuesto por ministros de la Corte, compuesto por miembros del Consejo de la Magistratura, por diputados y senadores. Son los 4 estamentos que componen el jurado de enjuiciamiento. Y ustedes si quieren ver cómo es un juicio, cómo hace el jurado de enjuiciamiento, se transmite todito en el canal de YouTube. Ustedes pueden buscar y ahí van a ver cómo se hace cuando tengan tiempo para que puedan ver cómo es. Y los miércoles sesiona la Corte Suprema de Justicia y ahí es cuando se selecciona a las personas. Los lunes también normalmente suelen ser los juramentos ante la Corte, que también se transmite totalmente por los canales de YouTube. Yo sigo en el Facebook, suelo ver ahí. Sí, pero en YouTube también sale todo en vivo, inclusive por más de que uno ya quiera ver de noche, está todo grabado y puede ver cómo es. Es muy, muy interesante. Bueno, siguiendo porque ya se me va a cortar otra vez el tiempo y no les quiero reconectar. Para ser ministros de la Corte, los requisitos son tener 35 años, tener título universitario de doctor en Derecho, haber ejercido la profesión durante 10 años o la magistratura judicial. También tiene otras atribuciones y como yo ya les dije, el Consejo de la Magistratura propone las ternas de candidatos para la Corte y la selección lo hace la Cámara de Senadores con venia del Poder Ejecutivo. Este proceso, este año, ustedes lo van a poder ver en vivo y en directo, como se dice, porque va a iniciar dentro de poco el proceso para el ministro que le va a sustituir a la doctora Gladys Vareiro de Módica, que se jubila en octubre. Entonces ahora ya va a iniciar el proceso y ustedes inclusive van a poder ver la defensa de los candidatos
que todo se hace en vivo, o sea, es muy, muy bueno, es muy interesante. Y los ministros, una vez que son, el ministro que es seleccionado, presta juramento ante el Congreso. Como le dije, la inamovilidad de los jueces, de los ministros, tiene inamovilidad relativa, es decir, su seguridad de permanencia es hasta cumplir los 75 años, salvo que se le haga un juicio y se le remueva, y a los ministros se los remueve por juicio político, no por el jurado de enjuiciamiento. Jurado de enjuiciamiento es solamente para jueces, fiscales y defensores. Para los ministros de la Corte es juicio político ante el Congreso. Eso está establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional, que dice solo podrán ser sometidos a juicio por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. Para las recusaciones o inhibiciones, yo ya les dije que se aplica lo que es el artículo 20 y 21 del Código Procesal Civil, donde establecen las causales. Y también tenemos los órganos auxiliares de justicia, que está a partir del artículo 19, 20 y 21 del Código Procesal Laboral, entre ellos el Ministerio Público, que es un órgano de autonomía funcional y administrativa que representa a la sociedad, está para velar el respeto de los derechos y garantías constitucionales, promover acción penal, entre otras, pero específicamente el artículo 20, el artículo 21 habla de cuáles son las atribuciones y funciones de los fiscales laborales, que vamos, como ya se corta el tiempo, vamos a dar en la siguiente clase, pero básicamente es velar por el cumplimiento de las leyes, del derecho laboral, intervenir en todas las causas de trabajo y contiendas de jurisdicción y competencia, entre otros. También tenemos al defensor laboral, que proviene de la Defensoría Pública, que lo encontramos en el artículo 22, y atiendan siempre el contexto histórico, porque el Código Procesal Laboral en el artículo 22 dice: la abogacía del trabajo estará desempeñada por un abogado y procuradores. Por una cuestión de contexto histórico y de que las cuestiones han cambiado, hoy en día no es más abogacía del trabajo, no es más procurador, sino es defensor laboral, que es dependiente de la Defensoría Pública, diferente al defensor del pueblo otra vez. Sus funciones lo establece la Ley Orgánica número 4423/12 del Ministerio de la Defensa Pública, que estas son sus atribuciones y también las encontramos en el artículo 24, cuáles son las atribuciones del defensor laboral: prestar asistencia jurídica gratuita, representar a los ausentes en las contiendas laborales. Y tenemos todos los que hacen parte de un juzgado, que son los actuarios, dactilógrafos, ujieres, que son los que acompañan la labor jurisdiccional. Los actuarios son los jefes de sus respectivas oficinas, tienen las siguientes obligaciones, que es la de asistir diariamente, mantener abierta para el servicio al público y permanecer en ella durante las horas indicadas. El ujier tiene que notificar, o sea, cada uno tiene su función, que son los que están acompañando al juez para que los expedientes puedan funcionar. Llegamos hasta aquí con las lecciones. Les dejé algunas tareas también para que puedan completar en este tiempo que queda. Y cualquier duda, estamos hablando por el grupo de WhatsApp.